Hola, ¿qué tal? En este video te voy a hablar sobre un poco del servicio de AdShed, que es el nuevo servicio de Google para construir aplicaciones tanto móviles como web sin código y permite hacer diferentes integraciones. Bien, vamos a hablar sobre qué consiste esto y qué es y cómo podemos utilizarlo. Primero que nada hay que decir que este es un servicio de Google de pago que cuenta con planes que te permite pues, construir aplicaciones desde el nivel básico a empresarial sin la necesidad de código, simplemente con integrar datos. Puede ser, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, datos como una hoja de Google Sheets, una hoja de Excel o una fuente de datos que tú tengas en la nube. Puede ser también desde Google Cloud o también Amazon Web Service, desde los $5, donde tenemos algunas características básicas como por ejemplo de la aplicación y también optimización y también conectarse a hojas de cálculo y algunos proveedores de almacenamiento de archivos en la nube, quizás puede ser alguna fuente de datos que tenemos en otro servicio que no sea Google. Entonces, acá tenemos dos opciones, que es las aplicaciones y aquí las bases de datos. Estas bases de datos, bueno, hasta el momento he creado dos y en aplicaciones sí tengo varias. Podemos crear dos tipos de proyectos, en este caso tanto como base de datos y tanto como aplicaciones sin base de datos o con base de datos. Entonces, vamos a empezar desde la base de datos porque esta es una nueva función reciente de Google que ha puesto en lo que es el servicio de AdShed. Le damos en crear database y aquí AdShed ha integrado interfaz que nos sirve para, digamos, construir datos relacionales. Es decir, esta función nos permite crear datos relacionales con tablas dinámicas. Entonces vamos a ver, vamos a cambiar el nombre, vamos a personalizar un poco, por ejemplo, le vamos a poner tareas y aquí tiene una acción, como es una lista de estatus, reconoce que es un drop down, entonces se activa lo que es la opción de definirlo por colores. Entonces si activamos esto y pintamos y acá seleccionamos por ejemplo este color, ya tenemos digamos las opciones por colores. Le damos en guardar y vemos que ahí ya se nos va marcando nuestro lista desplegable, digamos así, en colores. Por prioridad, ¿no?, al proyecto, medio, vamos a llevar bajo, vamos a asignar también algunos colores y acá, lo vamos a crear en lo que es la tabla tareas, ya que una tarea puede tener varios proyectos o digamos varias secuencias de proyectos que tenemos en este de acá, por ejemplo, ir a la escuela o limpiar la casa o ir a la universidad. Y lo vamos a escribir o definir como proyectos. El tipo va a ser de referencia, ¿no? De tipo de referencia también tenemos tipo lookout. En este caso va a ser referente y acá tenemos indicar la tabla que vamos a referenciar o que vamos a relacionar. En este caso va a ser proyectos. Le damos en guardar y automáticamente aquí ya podemos, por ejemplo, tener la posibilidad de asignar, digamos, lo que hace o lo que corresponde a la tarea 1 de esta persona que se llama Jane. Podemos acá escribir, por ejemplo, qué es lo que hace, ¿no? Si se dan cuenta, nos aparece un buscador con las actividades que tenemos en proyectos, ¿no? Esto es porque ya están relacionadas y acá le podemos asignar una actividad a este usuario que es Jane Doe. Por ejemplo, ir a la escuela y así sabemos que ya tenemos un proyecto más o menos elaborado o relacionado, por así decirlo. Entonces aquí vamos a proceder a crear a partir de esta fuente de datos que hemos hecho una aplicación. Le damos clic en Axe, como vemos aquí, está cargando y nos aparece de esta forma. Pero solamente tenemos aquí lo que es la lista de tareas, ¿no?
Entonces, para poder aumentar nuestras vistas, tenemos que ir aquí en datos y aquí vamos a traer una nueva tabla. En este caso, una fuente de datos que está lista y esa fuente se encuentra en el servicio de AskShed Database. Podemos traer más servicios, ¿no? Por ejemplo, de OData también, o algún servicio privado como por ejemplo Cloud Database y Airtable, cosas así. Para este caso vamos a traer lo que estamos haciendo aquí. Entonces, importamos las tablas, todas las tablas, seleccionamos. Tenemos una vista que se llama Tax Add, que ya está editada. Entonces vamos a crear una nueva con lo que con la fuente o con la tabla que hemos añadido. Le vamos a igual llamar proyectos. Esto seleccionamos la fuente de datos, que es proyectos o de la tabla. Y acá podemos elegir el tipo de vista que queremos para proyectos. En este caso podemos elegir calendario, quizás una lista de tareas simple, o como tabla, por ejemplo, como una galería, quizás como un tipo de vista de detalles, como quizás un formulario editable, quizás un dashboard o un chart. En este caso lo voy a dejar como una galería, simplemente. Podemos elegir la posición que queremos que tenga. También la imagen son detalles que podemos ir escogiendo, ¿no? El modo de captura, en este caso, podemos elegir el icono de la opción de abajo, por ejemplo este icono, y aquí le podemos poner un nombre del display, pero son ya cosas. Le damos clic en Open in Tab o abrir una nueva pestaña y aquí va a cargar la aplicación de esta forma como lo teníamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aún como no hemos guardado nada, pues no se actualiza. Entonces acá automáticamente guardemos, pues se va a actualizar y va a aparecer la opción de las dos vistas, como vemos aquí. Tenemos acá tareas y tenemos acá también proyectos. Entonces acá como a la fuente de datos que añadimos, les damos el acceso de que puedan eliminarse, editar por el usuario. Es por eso que aparece aquí la opción de editar, ¿no? Podemos editar cualquier opción. Por ejemplo, queremos que se llamen, por ejemplo, Michelle, ¿no? Y podemos seleccionar el estatus, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que esta persona completó su trabajo, ¿no? Y del proyecto, ¿qué proyecto? Podemos también darle proyecto, podemos salir el proyecto y le damos en guardar. Esto automáticamente lo que va a hacer es editar lo que es la tabla que teníamos en proyectos y también en tareas. Si se dan cuenta aquí ya cambió como Michelle y cambiamos también la tarea. Esto se actualiza de manera en tiempo real, ¿no? De esta forma funciona lo que es AdCheck, nos permite crear aplicaciones integradas sin código y podemos también configurar, personalizar la vista de la aplicación de datos. Pero aquí en lo que es la parte de opción de datos podemos editar el problema, ¿no? Acá nos dice que proyectos requiere de una imagen como file. Vamos seleccionamos el proyecto y acá podemos ver qué tipo de datos son cada campo de esta tabla proyectos, ¿no? Y aquí podemos usar lo que es la sintaxis parecida a lo que es un SQL simplemente. Entonces, tiene muchas funciones que podemos aprovecharlo para poder, digamos, usarlo como aplicación de proyectos, ¿no? Vemos aquí, es muy chévere, muy intuitivo. Todo esto se puede personalizar, ¿no? Si vamos en settings, también podemos acá personalizar, digamos, la categoría de esta aplicación, el uso personal. Y recordar que cada proyecto que abras en AdCheck
se guarda en una dirección de tu Google Drive. Es decir, en Google Drive se crea una carpeta AdCheck dentro de Data y aquí está la tarea. Entonces, o la aplicación, ¿no? Entonces, cada vez que vayas creando una aplicación con AdCheck, se va a guardar en esta ruta de tu Google Drive. Y bueno, eso sería todo por este momento de este video, así que nos vemos en un próximo capítulo de AdCheck, hablando un poco más de